Arantxa Tirado no es una opinadora cualquiera. Es politóloga, doctora en ciencia política y especialista en América Latina. Lleva años estudiando Venezuela con datos, contexto y conocimiento académico real. Frente a ella, Andrés Villavicencio, opositor venezolano exiliado en España, habitual en medios, que denuncia fraude, dictadura y represión del gobierno de Maduro. El choque se produce en directo, en televisión. Un enfrentamiento tenso, sin filtros. Villavicencio lanza acusaciones durísimas. Tirado no esquiva nada. Responde, contextualiza y desmonta el relato pieza a pieza. El resultado es claro. Datos contra consignas. Vean. Villavicencio, que imagino que está esperanzado y con ganas tal vez de volver a Venezuela. No sé cómo ves el futuro. Andrés, buenos días. Sí, muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio, Susana, y decirte que sí, definitivamente se abre una puerta de esperanza a los venezolanos que hemos tenido que huir de Venezuela. Y digo la palabra huir porque precisamente yo estoy en Madrid, porque fui testigo electoral, porque defendí las actas de mi centro electoral, porque ganamos y Edmundo González ganó la elección con el 70% de los votos, porque lo demostramos y porque la dictadura chavista decidió robarse a sangre y fuego ese triunfo electoral. Y fue el chavismo el que nos empujó a este escenario. Y eso es muy importante recordarlo. Sobre todo, ahora que nosotros vemos manifestaciones en defensa de Nicolás Maduro, manifestaciones, por cierto, a las que jamás asisten migrantes venezolanos. Yo vi dos acá en España, una en Serrano, frente a la Embajada de Estados Unidos. ¿Quiénes asistían a esas manifestaciones? Comunistas europeos de primer mundo que no saben lo que es tener que bañarse en una ducha con un tubo de agua o que no saben lo que es tener que pasar una semana sin energía eléctrica. Y en Bilbao, ¿quiénes se manifestaron en favor de Nicolás Maduro? Los bilduetarras. Mira qué sorpresa. Y desde aquí yo quisiera exigir, saquen sus asquerosas manos de mi bandera, porque me ofende como exiliado y me ofende como venezolano que los herederos de una banda terrorista estén utilizando mi bandera para defender a un narcotraficante que fue detenido por violar derechos humanos, por robarse las elecciones y por asesinar a muchísima gente. Andrés, ya está bueno ya de que nosotros los venezolanos tengamos que tolerar este tipo de infamias y este tipo de faltas de respeto. Tú hacías referencia, estás en nuestro país, tuviste que huir de Venezuela porque, entre otras cosas, es custodio de estas actas que tenemos aquí que avalarían el resultado de Edmundo González por un 73% de los votos en Venezuela en esas elecciones de julio del 24. Tú te has enfrentado en muchas ocasiones con Arantxa Tirado, politóloga, profesora de Relaciones Internacionales especializada en América Latina. Arantxa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Has estado escuchando atentamente, rechazas lo que consideras que es una injerencia de Estados Unidos, niegas que en Venezuela se vive una dictadura y calificas de lo ocurrido con Maduro de secuestro. Sí, no lo califico yo solo así. Cualquier persona mínimamente objetiva sabe que esto es un secuestro y que también es un crimen de agresión, que es un concepto del derecho internacional que yo creo que el señor García Margallo coincidirá conmigo y los especialistas que están en la mesa también. Tenemos una dificultad para hablar de Venezuela, que es que hemos asistido durante todo este rato a toda una serie de lugares comunes, cuñadeces, en un ejercicio de este mundo de la posverdad en el que vivimos, donde las personas que defienden genocidios contra el pueblo de Gaza se ponen dignos a hablar del pueblo venezolano, como si además el pueblo venezolano solo fuera antichavista y no existiera un pueblo chavista en Venezuela, donde hacen un ejercicio de proyección y además se erigen también en jueces bueno, ya la señora Díaz Ayuso, que por cierto le queda bastante grande el análisis geopolítico. Yo le reconozco el esfuerzo de pues, tratar de hacer un análisis de lo que le pasan. Me da la impresión de ser un poco un teleñeco, con el respeto para los teleñecos, repitiendo ese guión porque le falta bastante contexto de la realidad venezolana, de cómo el petróleo ha sido un instrumento de la política exterior venezolana desde su nacionalización por Carlos Andrés Pérez en el 76, del acuerdo de San José entre México y Venezuela para dar petróleo a precios mucho más reducidos a los países de Centroamérica y el Caribe, o por ejemplo, si está tan preocupada por el narcoterrorismo y los presidentes que tienen vínculos con el cártel de Sinaloa, ¿no? Que es algo que se menciona aquí en el indictment de Maduro, que lo tengo aquí, y no solo de Maduro, pues que revisa algunos expresidentes mexicanos a ver si a lo mejor tienen más vínculos con el cártel de Sinaloa que el presidente Arantxa, Maduro. ¿no es una pero bueno, cuñadez en, decir que en un mundo de la Venezuela no es una posverdad, dictadura? perdón, si me permites, Susana, porque es que he estado escuchando mucho rato Vale, muchas pero cosas aquí claro, es que podría no puedo dejar pasar rebatir, eso. porque la gente, o sea, aquí se está criticando que haya españoles que hablen de Venezuela, que opinen.
y que está diciendo Andrés que saquen sus garras de mi bandera, pero cuando es Estados Unidos el que pone las garras no de la bandera, sino del país y de los recursos, y que mata personas, compatriotas suyas, para imponer esta cuarentena, como le llaman. Deja que te responda Andrés, acaba y te responde Andrés a eso. Díaz Ayuso, perdón, la señora Díaz Ayuso está bastante desactualizada porque parece ser que María Corina ya no es la ficha que quieren poner. Y luego, por último, solo voy a concluir con esto, nos llenamos la boca de América Latina, España, América Latina, reprochándole al gobierno español que no se preocupe de América Latina, pero ¿qué hace la ultraderecha española representada por Díaz Ayuso? Igual que Vox. Someterse a la voluntad y a los intereses de Estados Unidos en América Latina, a diferencia, por cierto, de la ultraderecha de Le Pen, que es mucho más soberana, es verdad, o incluso del movimiento MAGA, que le está reprochando es verdad que aliados tradicionales de Le Pen, que solo como sirve es Marine, para los intereses de ExxonMobil. Sí, aliados tradicionales de Trump, como es Marine Le Pen, se han desmarcado de esta operación. Le Pen tiene muchísimas diferencias con Trump y además es que todos ellos son soberanistas, la inmensa mayoría de ellos, y no quieren injerencia en países extranjeros. Lo que pasa que nosotros con Venezuela tenemos una responsabilidad. Pilar, cuéntanos de la cuenta en Islas Granadinas, toda tu información tan... Bueno, yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta que él se ha traicionado a Maduro, yo, si fuera tú y todas las personas que tenéis vínculos con el régimen de Maduro, no dormiría muy tranquila. O sea que, la verdad, cuando quieras hablamos sobre cuentas en el extranjero y sobre pagos del régimen de Maduro. Porque vais a empezar a desfilar uno tras otro. ¿Por qué haces esa acusación, Pilar? ¿Tienes algún dato que afecte a Arantxa Tirado? Bueno, tenemos datos sobre el entorno de Podemos, del que ella forma parte, directamente de ella no, pero desde luego que del entorno de Podemos, y del entorno de Zapatero y del entorno de toda la izquierda que ha cobrado del régimen de Maduro, que todas esas cuentas van a empezar a salir, es una obviedad. Arantxa, ¿tú has cobrado del régimen de Maduro? Sí, tengo vínculos con Venezuela, pero no soy de Podemos. Y yo tengo mi conciencia muy tranquila, que te ríes, o sea, es que eso es evidente. O sea, que sí que has cobrado del régimen. Mi conciencia muy tranquila porque yo soy una militante y una académica que tengo mis principios y defiendo las cosas por principios. A diferencia de vosotros, que... ¿Pero has cobrado del régimen o no? Al pseudoperiodismo. ¿Pero has cobrado del régimen o no? Periodismo y a publicar cosas de las vacas del Estado. Pero has cobrado de Venezuela. Venga, que Andrés Villavicencio me pide la palabra. Andrés. Sí, yo quisiera comenzar diciendo, ya que hablamos de soberanía, que en horas de la madrugada el dictador de Cuba, Díaz-Canel, que seguramente Arantxa va a decir que no es un dictador, hizo un comunicado donde decía que habían muerto 32 combatientes cubanos en el ataque imperialista. Y yo me pregunto, ¿qué hacían 32 militares cubanos en suelo venezolano, en instalaciones militares venezolanas? Bueno, esto lo sabemos, porque lo ha filtrado la prensa estadounidense, que la Guardia Pretoriana de Maduro era toda cubana. Claro que sí, para que tú veas hasta qué punto el chavismo ya le ha entregado la soberanía de Venezuela a intereses extranjeros. Esto es que Venezuela está ocupada por mafias iraníes, Venezuela está ocupada por los intereses chinos y rusos, estamos más que hipotecados a China y Rusia, y por supuesto que lo que está pasando no es más que el brazo de la justicia alcanzando a un narcotraficante que se dedicó a violar derechos humanos y que se robó una elección y está viviendo las consecuencias. Otra cosa que yo quería decir, ¿sabe, Susana, dónde sí habían venezolanos el día de ayer? En la Puerta del Sol. Muchos nos estábamos manifestando en celebración que finalmente se llevaran a Nicolás Maduro ante la justicia. Y una diputada de ese partido chavista que se llama Podemos hizo un tuit infame diciendo que éramos parásitos los que nos estábamos concentrando en la Puerta del Sol. Parásitos son los que han cobrado de la dictadura venezolana. Parásitos son los que han lucrado de nuestro dolor. Parásitos son los que defienden un régimen criminal sin sufrir las consecuencias que hemos estado sufriendo durante más de 27 años los venezolanos. Esos sí son parásitos. Los venezolanos lo que queremos es libertad y un país al que poder volver, donde tengamos democracia y donde no tengamos un régimen criminal que nos asesine por defender unas actas o que nos lleve a un centro de torturas como el Helicoide, donde Juan Carlos Monedero, ese gran demócrata que va a hablar de derechos humanos en un sitio donde se asesina gente a través de torturas y que gente como Arantxa Tirado jamás han condenado ese tipo de violaciones de derechos humanos. Y otra cosa, dicen que en Venezuela no es una dictadura, pero fíjate que la censura en Venezuela es tan grande a todos los medios nacionales e internacionales que incluso esta casa ha sido víctima de la censura chavista. Y yo quisiera saber si Arantxa Tirado condena la censura de Antena 3 en Venezuela o Arantxa Tirado también considera que Antena 3 es un canal golpista. Críticos, ¿eh? Arantxa, ¿qué respondes a eso?
Pero que mira, antes de que respondas, antes de censurarnos, Arantxa, antes de censurarnos, en Venezuela Maduro lo que hizo fue cargar contra esta casa y contra mi persona, en concreto contra Espejo Público. Vamos a recordar lo que decía. Por cierto, Un programa llamado Espejo Público, muy famoso ya. La presentadora decía, Maduro volvió a arremeter contra España. Maduro volvió a arremeter contra Antena 3. Tiene una obsesión con España. Dijo así. Me pedís la palabra. Sí, y para decir, pero a pesar de eso, Bueno, si puedo... y a pesar de todo lo que se ha dicho sobre Venezuela, yo quisiera agradecer a los periodistas españoles que han contado la realidad. Y cuando digo periodistas no me refiero a gente como Sara Santolaya, yo estoy hablando de periodistas de verdad, como por ejemplo el señor Alsina, que hizo una muy buena editorial contando de una manera muy clara la realidad de lo que se estaba viviendo en Venezuela en esos días. Y es fundamental en este momento dar la batalla cultural y dar la batalla del relato, porque se está tratando de construir una especie de falsa historia, donde aquí se trata del imperialismo acechando los recursos naturales, cuando los recursos naturales de Venezuela ya estaban siendo saqueados por intereses extranjeros, por China, por Rusia, por Irán, por el grupo terrorista Hamas, que tiene presencia en Venezuela, igual que Hezbollah, y por una dictadura que había puesto al servicio de todos estos intereses antioccidentales los recursos de Venezuela, además de robarse elecciones y de torturar gente. Pero Arantxa, te decía, ¿tú condenas la censura a Antena 3 del chavismo, o tú piensas que Antena 3 es un canal golpista? Arantxa. Bueno, yo no me he pasado más de 20 años siguiendo la política venezolana para responder en un debate que parece de un ping-pong de los teleñecos. Es una pregunta yo muy aspiro fácil. a tener un poquito más de nivel en el debate y en el análisis, porque me parece que lo que está pasando en el mundo es muy serio. Hay una disputa geopolítica que se expresa en Venezuela. Efectivamente, Marco Rubio, en las más recientes entrevistas que ha dado ayer a CBS y otras, ha hablado sobre el interés. Él dice, nosotros no estamos interesados en el petróleo. Lo que estamos interesados es en que el petróleo se use para interés de los venezolanos y, sobre todo, que se saque a otros actores que se están aprovechando del petróleo, como Irán, China, etcétera. Esto abre un escenario que trastoca las posibilidades de esa supuesta transición o cuarentena, como también le llama Marco Rubio. ¿Por qué? Porque cualquier hipótesis que se está lanzando aquí sin mucha prueba, diciendo que Delcy Rodríguez habría traicionado a Nicolás Maduro y que ahora lo que vendría es que un chavismo que seguiría al mando, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer? Tendría que romper todos estos pactos que ha establecido legítimamente el gobierno venezolano con sus socios estratégicos, China, Rusia, Irán, sí, y muchos otros países de África con los que amplió relaciones la diplomacia bolivariana, porque esto es un proceso de larga data y muy legítimo, porque antes era al contrario, los presidentes venezolanos se sometían a lo que decía Estados Unidos. Venezuela estaba colonizada por Estados Unidos, ya lo ha dicho Trump, el petróleo era nuestro, lo vamos a recuperar. Perdona. Andrés, si quieres ser serio, si quieres que la gente te tome en serio, estudia la historia. Si este fragmento te ha hecho pensar, dale like ahora. No por apoyar a nadie, sino para que este tipo de contenido no desaparezca del algoritmo. Déjanos en comentarios qué opinas tú, aunque no estés de acuerdo. Aquí no buscamos aplausos, buscamos debate real. Y si quieres ver más fragmentos como este, suscríbete. Porque lo que no se comparte, no existe.